Pues buenas tardes. Vamos a comenzar este acto que diciembre ya justo en fechas navideñas. Muchas gracias a todas, a todos por venir, por acompañarnos en este acto, a Luis Peñalver, el autor del libro, a Julián Guerrero, que lo va a presentar, y yo mismo, Alfonso González Calvé, porque diré dos cosas por en nombre de la editorial. Con Luis Peñalver pues tenemos ya una trayectoria amplia de libros publicados con él. Quiero decir que él lleva muchos años escribiendo sobre temas de estética, de la relación entre pintura y pensamiento, y bueno, pues ha confiado en nosotros, en nuestra editorial, en Almuz. Yo creo que en 5 este debe ser el 6º libro que publicamos con él, con lo cual quiere decir que la relación es cordial. Que la relación es cordial. A veces siempre pasa, hay algún problema, algún inconveniente, pero bueno, eso no, si no, no sería la vida. Quiere decir que tenemos muy buena relación. Los libros que ha publicado Luis yo creo que aportan cosas, es decir, no son libros banales, son libros que aportan cosas a la relación entre pintura y filosofía, entre pintura y pensamiento, y que es un poco el tema central de su trabajo, junto al tema de la artesanía y del imaginado en concreto, que es otro de los temas que le gustan, y del que también hemos publicado un par de cosas en la editorial. Yo no quiero cansarles. Una de las incidencias de hoy, de las muchas, porque ha sido un día muy complicado, es que yo tenía que presentar al presentador, a Julián Guerrero, y se me ha olvidado por completo, pero por completo es por completo, o sea, se me ha cruzado y no he traído la presentación de Julián. Julián Guerrero es profesor en la Universidad de Complutense de Estética, supongo, y yo creo que no es el primer libro de Luis que presentas, ¿no? No, has presentado alguno concretamente de los que hemos editado nosotros, y bueno, pues yo le quiero agradecer el que haya hecho el esfuerzo de venir y que nos acompañe, que seguro que nos va a aportar cosas interesantes en relación con el libro que vamos a ver. Yo creo que es un libro, ya digo un poco como producto, es un libro pequeñito, no echa para atrás, en el sentido de que es un libro fácil de leerlo, de fácil siempre es difícil. Digo que no te echa atrás por su volumen, ¿no? Son reflexiones sobre 8 pinturas en concreto. Yo creo que todas bastante conocidas, muy interesantes, salvo el primero de los autores, que es Fan Quan, que es un chino del que yo no sabía absolutamente nada hasta que leí el libro. Todos los demás son absolutamente muy conocidos, y lo que hace Luis es hacer una mirada distinta, muy personal, y yo creo que profunda y pertinente sobre esas pinturas. Y por mi parte, pues nada más. Julián, te dejo a ti la palabra. Te pido disculpas por este terrible fallo. A Luis le pido disculpas por unos cuantos fallos que hemos tenido. Entre otras cosas, una errata que nos ha pasado a los dos en la primera línea del primer capítulo. En fin, eso no había pasado nunca, pero bueno, es que se nos ha pasado a los dos. Lo hemos leído un montón de veces, y en la primera línea del primer capítulo, bueno, una errata. No tiene, tampoco es una cosa, en fin, no dice alguien, un amigo nuestro, Pepe Esteban, que no hay libros sin errata. Vamos, que todos los libros tienen alguna errata. Lo que pasa que la mala pata es que está justo en la primera línea del libro, pero se detesta enseguida. Es el lunar que resalta. Exactamente. Yo creo que van a disfrutar con el libro, les va a dar que pensar, porque de eso se trata, y pues yo creo que Julián Guerrero pues nos va a dar algunas pistas también para poderlo interpretar mejor. Así que cuando quieras, Julián, es tu palabra. Muchas gracias, Alfonso. No sé si se oye bien. ¿Sí? Permítanme que agradezca al autor, agradezca a la editorial el estar aquí junto a ustedes, y también les agradezca su atención, que espero sea capaz de captar, ¿no? Permítanme entonces que les hable del libro de un sonámbulo. Pero antes quisiera hacer algunos comentarios sobre el autor. Reconozco que no voy a ser muy objetivo, entre otras cosas porque va por delante que ocupo este lugar aquí por causa de mi amistad con Luis Peñalver. Pero he de decirles que no solo, porque soy un antiguo lector suyo y sigo con interés su ensayística, que es larga, y que, si no me equivoco,
creo que son 15 los que llevas ya, y con este 16. Quizá por estas dos razones, ser lector y amigo, es por lo que Luis me pidió que estuviera aquí ante ustedes presentando su libro. Y es que él sabe que soy un aficionado suyo y hay que mantener contenta a la afición. Supongo que ustedes también son aficionados. Muchas gracias, Luis, y como he dicho antes, muchas gracias a todas, a todos, por la atención que puedan prestarme. Como lector y como aficionado, les digo que mis palabras serán una lectura personal y sobre todo intento promover la lectura e incitar en ustedes a que hagan sus lecturas personales también. La lectura, la mía al menos, es una lectura entrañable, pero lo que sí es cierto es que este libro es sabio y lleva por título Reflexiones de un sonámbulo y previamente Entre pinturas, reflexiones de un sonámbulo. Fíjense, si yo tuviera que resumir en una frase el pensamiento de Luis, cosa bastante compleja, entre otras cosas porque es un pensamiento denso, intenso y extenso. Pero si aún así tuviera que resumirlo, yo diría que en el horizonte de su reflexión siempre se encuentra lo que podríamos llamar, o al menos yo llamaría, la trascendencia de lo real. Pero no se piensen que esto quiere decir algo así como la creencia en una dicotomía entre un ámbito de lo real, lo sensible, y de otro trascendente, llámese ideal, inteligible o suprasensible, en absoluto. Ese no es el significado que yo quisiera dar a este, digámoslo así, título de su pensamiento, trascendencia de lo real. Su sentido es más directo, y es que simplemente Luis no considera lo real como algo cerrado, acabado, dado de una vez por todas, sino abierto, ahuecado, por un cierto más allá, un más allá enlodado, algo que lo real trasciende lo real mismo. O dicho de otro modo, eso que llamamos realidad contiene un más allá de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que se oye, de lo que se siente, o incluso yo diría que para él, corrígeme si me equivoco, ver, tocar, escuchar, sentir, si se hace en determinadas condiciones, consiste en ver, tocar, oír, sentir de otro modo y así sentir el desbordamiento de la realidad dentro de la realidad misma. Esta es la cuestión. Esto explica, por tanto, la necesidad que tiene el autor de crear figuras del intermedio. Las necesita para exponer su pensamiento. De este modo, su obra está llena de figuras y personajes que no son ni reales ni no reales, y que, justamente por eso, son más reales que eso que zafiamente llamamos realidad. De aquí entonces el recurso que hace de continuo en sus obras al monstruo, al espejo, al fantasma, al bufón, al espectro, a la ensoñación, a la locura, o como en esta ocasión, a la figura del sonámbulo. Y bien, un sonámbulo es alguien que no está ni exactamente dormido, ni exactamente despierto.
Porque aún dormido hace cosas de despierto, y porque aún sin poder dormir, les anticipo que se trata de un sonámbulo insomne. Sueña. De manera que puede caminar dormido, mantener el equilibrio y la verticalidad como en la vigilia, y en esa especial vigilia camina entre lo real y lo soñado, entre los vivos y los muertos también. El sonámbulo no tiene lugar fijo, es caminante, errante, y su espacio es siempre de frontera, intermedio. Literalmente se halla en un entre, y es en ese entre pintura, donde este personaje de ficción camina en sueños o camina soñando. Bueno, a lo mejor sueña que camina. Ya veremos. Por eso pasea entre pinturas y entra y sale de ellas, logrando ver lo que otros miran, pero no ven. Por eso habla, y habla en sueños, y desde allí dice realidades que nos llegan hondo a los que nos creemos despiertos, porque en sueños, como la Pitia del oráculo de Apolo, ve imágenes y su voz oracular y entrañable, su conocimiento profundo, nos llega muy adentro, a la entraña misma de nuestro ser. El libro es el recorrido de ese sonámbulo que se detiene o que reflexiona al paso de 8 pinturas, de 8 obras maestras, de tal manera que, si es verdad que el cuadro es un espejo, eso dice al menos el sonámbulo, entonces camina entre pinturas, y caminar entre pinturas es caminar entonces entre espejos, espejos que se ponen frente a frente. Es, como ustedes habrán podido adivinar, caminar entre 2 abismos, sobre la fina línea que los separa. A ambos lados el peligro, la amenaza, el riesgo de accidente, y por ello la muerte nunca está lejos de este sonámbulo. De hecho, este sonámbulo está herido de melancolía. Es un sonámbulo melancólico. Para sostener esta tesis me basta con nombrar los temas que elige y cómo los trata. Es lo que haré seguidamente, y de ahí concluiré algunas reflexiones y caracteres, sobre todo, de esta especial melancolía. En su deambular, el sonámbulo pasa por 8 pinturas, entre 8 pinturas, decíamos. En la primera se trata de unos viajeros insertos en un paisaje montañoso de la antigua China. El sonámbulo reflexiona sobre lo que está en continuo fluir y por ello en despedida permanente, en un hueco que no se rellena, en un duelo interminable. Cito: así como en el eco se retiene la voz ausente, o en el aire se mantiene el aroma del té, del mismo modo los muertos nunca acaban de desaparecer, gracias a una íntima y lejana vibración que vincula todos los seres. Fin de la cita. Duelo interminable, porque los muertos nunca acaban de desaparecer. En la segunda pintura se detiene ante el jardín de las delicias del Bosco, y allí piensa esa condición funesta del deseo. Un deseo tan funesto que lleva a desear lo que no se tiene y al mismo tiempo rechazar lo ya conseguido. Ley del deseo que desea desear, seguir deseando, y con ello frustra y desengaña a quien desea. Al dejarlo siempre, como dice el sonámbulo, parafraseando a Quevedo, en vísperas de contento.
En la tercera pintura se trata de un paisaje de ciudad nocturna, espectral, pintado por el Greco. Un Toledo en la noche, y cito, por cuyo fondo pasan los muertos, en la que aparecen los desaparecidos y desaparecen los que, buscando su presencia, acaban encontrando su propia ausencia. Vuelven los que se fueron y vuelven en la memoria pétrea de una ciudad fantasmal. En la siguiente pintura, en la cuarta, el sonámbulo percibe la aceptación de la vida en las humildes vegetales de un bodegón de Sánchez Cotán. En este cuadro, la luz sale al encuentro, iluminando la efímera realidad de las hortalizas, y de seguido precisa, leo otra vez al sonámbulo, pero también la fatiga y el ocaso de la luz, porque el crepúsculo tiene colores que no posee el alba. No puede haber plenitud sin finitud. El sonámbulo subraya entonces el ocaso y la finitud, de manera que aunque lozanas, las virtudes contienen ya su desaparición. En la quinta obra del recorrido, Las Meninas, después de una bella alusión a la borrosa línea que separa realidad y apariencia, el sonámbulo se siente reflejado en el espejo del cuadro y le asaltan los miedos y advierte, cito, que los espejos pueden robarnos el alma, sobre todo cuando nos miramos en ellos por la noche. Fin de la cita. Paso tras paso, cuadro a cuadro, la melancolía del caminante en sueños va examinando la melancolía implícita en cada obra y va relatando en palabras su descubrimiento. Ahora, en la sexta pintura, el sonámbulo se detiene en una finca, en la quinta de un sordo. Entra y sube una escalera hasta la primera planta y allí, junto a la puerta, se pone delante del perro semihundido de las pinturas negras de Goya. Allí observa la caída sin fondo y nos dice, cito, atención, la justicia, el bien o la misma verdad se hunden como el perro. Así, nuestros grandes conceptos son devorados por la tierra, en la que nuestros valores humanos no encuentran arraigo alguno. Fin de la cita. Ciertamente, cuando decimos que el sonámbulo es una figura del entre, como el fantasma o el aparecido, estamos diciendo que tiene esa cualidad de no tener estancia. Y como figura de paso, del pasaje, no solo camina entre pinturas, sino que también lo hace por el interior y el afuera de las mismas, y rompe la línea continua del tiempo para habitar los lugares donde fueron hechas, y entrar allí en conversación de los muertos. Si ahora me permiten a mí seguir parafraseando a Quevedo. Es esa definición de la lectura que da él. Y de este modo, el sonámbulo se ha introducido como un caminante más que acompaña a los viajeros en la tela china de Fan Quan, viajeros entre montañas y arroyos. También se sienta junto al bosco a contemplar desde la ventana un bullicioso día de mercado. O escucha la confesión de hastío del Greco, harto de pintar ya tantos ángeles. O se queda junto al discípulo más discreto, literal, en el estudio de Sánchez Cotán, para observar cómo mira el maestro ese melón partido y no pierde detalle nuestro sonámbulo, siguiendo la mano del pintor que pinta primero el marco en el que se van a encuadrar las figuras del repollo, del melón, del pepino, que van a componer el bodegón. Y entrando y saliendo, se ha colocado en la sala justo en el momento en el que irrumpe la infanta Margarita con su pequeño séquito ante Velázquez. Y este, con un guiño imperceptible,
literal también, le ha hecho una confidencia. Cito: aquello que miran los personajes de las meninas soy yo, o mejor dicho, mi mirada. Es decir, miran al sonámbulo que está en escena. De esta manera está descorriendo la cortina de la tela de los cuadros, metiéndose dentro de ellos, y ha contemplado en silencio su ejecución, haciéndose confidente de los pintores. Y Van Gogh, por ejemplo, le ha confiado su pesar mientras pasean juntos en aquella, cito, cálida noche entre el 20 de junio y el 2 de julio. Pasean por los alrededores de Saint-Rémy. Allí es donde el pintor se hace la pregunta en alto y el sonámbulo, testigo, escucha la reflexión. Cito: ¿por qué, si con la noche las cosas se oscurecen y enmudecen los colores del día, por qué no se curan bajo su cálido manto las heridas del alma? Pero la noche consoladora, añade ahora el sonámbulo, no tiene oídos para sus cuitas, lo ha dejado en soledad. Y es que la realidad puede llegar a hacerse insoportable. Y la vida pesa, y todas las que estamos aquí, lo sabemos, y eso nos ha pesado muchas veces. Y entonces, como cree el sonámbulo que le ocurre al personaje que pinta Francis Bacon en el tríptico Mayo-Junio 1973, sobreviene la náusea del invariable presente, de ese tedioso ahora que no pasa o que pasa sin que pase nada. Así dice el sonámbulo. Y de esta forma, si el libro había comenzado con una referencia a la armonía de aquel paisaje chino con viajeros, termina con una trágica sentencia que le sugiere el tríptico de Bacon. Cito: en este tríptico de Francis Bacon, la armonía entre el hombre y el mundo se ha perdido para siempre y el desmoronamiento es total. Un poco más adelante, la naturaleza ha colapsado y el espíritu del hombre amenaza con irse por el retrete. Fin de la cita. De hecho, las últimas palabras del libro, que son estas, son la cita literal de unas frases de este pintor, donde expone cómo llegó a aceptar, cito, que uno está aquí existiendo durante un segundo y que le aplastan luego como a una mosca contra la pared. Son las últimas palabras del libro. Fin de la cita, fin del libro también. Verdaderamente, siguiendo el recorrido del sonámbulo, los duelos retornan sobre él. Esa es la situación melancólica exactamente. El melancólico vuelve sobre sí el dolor de un duelo imposible. No ve la salida y la ansiedad no le deja descansar. Y precisamente por eso el insomnio es uno de los caracteres de la melancolía. Esto nos lo explica en ese título con el que comienza la introducción del libro: Reflexiones de un sonámbulo insomne. Ahora leo a Freud en Duelo y Melancolía. Cito a Freud: el cuadro de este delirio de insignificancia, predominantemente moral, se refiere a la melancolía, se completa con el insomnio, la repulsa del aliento y un desfallecimiento en extremo asombroso psicológicamente, atención, un desfallecimiento de la pulsión que compele a todos los seres vivos a aferrarse a la vida. Fin de la cita. De todo lo dicho hasta aquí, extraemos ya una primera consecuencia. Este libro es un magnífico tratado sobre la melancolía en la pintura.
Ahora bien, inmediatamente habría que hacer una observación y, si quieren, también una advertencia. Este libro no trata de eso que normalmente llamamos el arte, en el sentido de la historia del arte. No es un libro de historia del arte. En primer lugar, porque el modo de acercarse a la obra de arte es más complejo. Dice el sonámbulo, y lo cito, en una de sus reflexiones: el análisis historiográfico acaba convirtiendo la obra de arte en una especie de documento de época, despachándola de acuerdo con el principio de causalidad, como si dicha obra quedara explicada suficientemente a partir de su contexto histórico, o cuando reconocemos un antecedente o la influencia de un artista anterior. Fin de la cita. Y es que esta figura del entre, el sonámbulo, sitúa la obra de arte en un cruce, donde se dan cita a otras formas de conocimiento, y no solo la psicología, la antropología cultural o la filosofía, sino también, cito, las observaciones de los artistas, sus obsesiones y las injerencias del sueño. Fin de la cita. Pero en segundo lugar, no pertenece a la historia del arte, porque el tiempo de la obra es pensado en este libro fuera del paradigma propio de esta disciplina, la historia del arte. Esta considera el tiempo como algo lineal y regido por el presente, un tiempo continuo que desarrolla el principio de causalidad. Nada hay sin causa, recordemos. Y las causas forman una tupida red en la que le corresponde al historiador, historiadora, desentrañar la verdad de la obra, de tal modo que el pasado es un presente ya sido, acabado, que dejó su huella en la obra y que el historiador o la historiadora pretende desenterrar, creyendo dar así el sentido mismo de la obra. Una obra de arte corresponde a su tiempo, es de su tiempo, y su tiempo la explica. Pero no es de este modo como el sonámbulo se acerca al tiempo de la obra. Este es un tiempo roto, un tiempo interrumpido y por ello sin terminar. La obra de arte es una emergencia que rompe en cierto modo con su tiempo, porque toda obra tiene algo de intempestivo. Así, el pasado no está cerrado, ni hecho de una vez por todas, y la obra de arte es un operador justamente de esa ruptura, si se quiere, de esa fractura del orden lineal de los tiempos. Por ello, comenta el sonámbulo insomne, cito: nos empeñamos en hablar con la forma pretérita del verbo y quizás el pasado no esté acabado, del mismo modo que el porvenir, de una manera que no alcanzamos a comprender, está ya aquí, presente, atención, en la fugaz belleza de este instante. Fin de la cita. Retengamos esta última frase: en la fugaz belleza de este instante. Y es que la condición memorial de la obra se abre al porvenir y con ello también a un pasado que está por hacer. Si la realidad contiene un más allá de lo real, ese más allá no está acabado. Y precisamente ese porvenir es lo que la obra moviliza. Por eso una obra no tiene un sentido como tal, ni un significado como tal, sino que ejerce de operador de sentido, abre el sentido, produce sentidos. Por esta razón, el bodegón de Sánchez Cotán o la vista de Toledo en el Greco sigue produciendo sentidos cada vez que nos cruzamos con el lienzo, cada vez que su mirada, la suya o la mía entran en relación con él. Y ahora entendemos por qué este tratado de la melancolía en pintura no es un libro de historia del arte, es un libro de pensamiento. Porque pensar es eso,
La tarea de abrir sentido, de dar sentido al mundo y a nosotros mismos, constituyendo así nuestro ser en el mundo. Somos en el mundo y nos hacemos por medio del pensar, alto o bajo, grande o pequeño. Así existimos, existere. Estamos fuera de nosotros mismos, siempre más allá de nosotros. Y por esa trascendencia nos arrobamos también ante lo que no comprendemos. Si bien, como decía la cita, se encuentra esto en ese presente, en la fugaz belleza de este instante. Subrayo esta frase porque de esta forma el sonámbulo, atención, redime la realidad, redime el aquí y el ahora, su infinita finitud, gracias a la belleza. Es la belleza lo que en su resplandor muestra la verdad de una existencia que sólo se justifica por el mero placer de darse, de venir a unas sabiendas de que es efímera. El melancólico no cierra los ojos ante la muerte, sino que la acepta, no le da la espalda y la bebe en el mismo trago en que acepta la vida. Hace de la melancolía una suerte de conocimiento por y a través de lo sensible, y hace de la belleza un modo de afirmación en el mundo, de aceptación de la vida sin reservas. Y ahora comprendemos por qué en el centro geométrico mismo del libro se encuentran las siguientes palabras. Cito: estas pequeñas pinturas de Sánchez Cotán celebran la belleza de este mundo, lo que supone la festiva aceptación de la vida y por consiguiente de la muerte. Porque no existe el vivir sin el morir. Transforman este instante fugitivo en belleza, y la belleza es la forma de la verdad, la inmensidad concentrada en este momento, en esta fruta, en esta existencia. Fin de la cita y continúo. En este momento, aquí y ahora, ustedes y yo. El sonámbulo melancólico no reniega de la melancolía, sino que la transforma en fuente de conocimiento, de sensibilidad mediante la cual ha visto concentrarse en este momento la belleza de una existencia efímera, a la que ha dicho sí, sí, quiero vivir, aunque eso signifique también, sí, también morir. Y bien, ya estoy terminando, Creo haber explicado por qué merece la pena leer este libro. Se trata de un tratado de la melancolía en pintura, y es un libro de pensamiento, pero no de un pensamiento frío y calculador, compuesto de ideas colgadas más allá de la cúpula estrellada de la noche, sino un pensamiento sensible, del cuerpo a cuerpo, y yo diría que lo es de un pensamiento poético. Un pensamiento que a través de la belleza enseña a aceptar el misterio de la existencia, la finitud que no entendemos. Enseña a decir sí, y un sí sin reservas, incluso a lo que hiere. Sé que mi lectura es en clave trágica. Sé también que quizás podría haber hecho una lectura más amable, tal vez, pero créanme que yo lo creo así. Eso, permítanme, para terminar, se ve concentrado en una cita que es el final de un texto, de un libro, el libro de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, que me ha parecido ver detrás de muchas de las reflexiones de este sonámbulo insomne. Leo esta cita para terminar.
Dichoso pueblo de helenos, qué grande tiene que haber sido entre vosotros Dioniso, si el dios de Delos considera necesarias tales magias para curar vuestras demencias ditirámbicas. Mas, ¿alguien que tuviese tales sentimientos? Un ateniense anciano le replicaría, y lo haría mirando hacia él con ese ojo sublime de Esquilo. Pero di también esto, raro extranjero, cuánto tuvo que sufrir este pueblo para poder llegar a ser tan bello. Fin de la cita, también de mi intervención. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos. Bueno, a ver qué digo yo ahora. ¿Se oye? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, vamos a ver. Buenas tardes a todos. Te agradezco mucho, Alfonso, esta magnífica edición que has hecho, de verdad, la voz que nos das a estos escritorecillos que, bueno, ya no saben muy bien, que, bueno, realmente, si no fuera por ti, pues no tendríamos voz, mucha de la gente que hay en este taller. Bueno, gracias, Julián, por esta magistral lección de sonambulismo. Entre sonámbulos anda el juego. Si de algo puedo presumir en estas presentaciones, de las que llevo ya abusando unos cuantos años, es de la calidad de los presentadores. En esta ocasión he tenido la inmensa fortuna de contar con la generosidad y la amistad incondicional de un amigo entrañable, Julián Santos, que además ha tenido que cambiar alguna clase en la universidad para poder estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Julián. Me has sacado dos colores, así que ahora te voy a pagar con la misma moneda. Julián Santos Guerrero, profesor de Estética de la Universidad Complutense de Madrid, es uno de los filósofos más brillantes y potentes del panorama filosófico contemporáneo en este país. Y no exagero, de verdad, créanme, no exagero. Alguien que ha consagrado su vida al pensamiento, que ha pensado para vivir y ha vivido para pensar. Y por supuesto también para sus amigos y sus familiares. Su familia, que se ha enriquecido ahora con tus nietos. Julián es la prueba viviente de que todavía no ha muerto eso que llamamos la manía de pensar. Ante el ruido de las redes sociales y las consignas populistas, entre los inmensos pajares de influencers, predicadores de la buena conciencia, vendedores de crecepelo, youtubers, intelectuales voceros y charlatanes de autoayuda, aún sobreviven filósofos como Julián. Filósofos que se atreven a hacer filosofía a pecho descubierto, con un pensamiento serio, genuino, honrado, con su incorregible empeño de ordenar un poco el caos y elevar la conversación. En fin, gracias a pensadores como Julián, podemos decir, me estaba acordando de una película de Billy Wilder, que la situación de la filosofía sigue siendo desesperada, pero no de grave. En fin, y yo me pregunto, con entrantes como este, ¿para qué queremos el plato principal? Julián, me estaba acordando, es como esos maestros jamoneros de las bodas de ahora, ¿no? Los cócteles, que la parte que me gusta a mí, ¿no? Con ese corte limpio, con esa palabra sabrosa de jamón de bellota,
Nos deja a todos casi ya sin ganas de cenar. Bueno, el libro que ahora presentamos quiere corresponder a sus posibles lectores con cortesía. ¿Se puede ser más cortés con el amable y paciente lector que con la brevedad? Apenas superan las 100 páginas. Precisamente en estos momentos estamos haciendo un seminario con Julián y otro compadre que debe estar por aquí, con Antonio Castro, un seminario sobre una lectura sobre el oráculo manual de Baltasar Gracián. Y en este momento me acuerdo del célebre aforismo 105, intitulado No cansar, no cansar. Escribe Gracián, y cito a Gracián: la brevedad es lisonjera y más negociante. Gana por lo cortés lo que pierde por lo corto. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y aún lo malo, si poco, no tan malo. Además, este librito que ahora presentamos tiene fotos, lo cual lo hace más lisonjero y facilita las digestiones pesadas. Espero que de esta manera aquellos que me han leído en anteriores ocasiones me perdonen los ladrillos plumbeos con los que a veces les he castigado. Toda mi vida la he pasado entre pinturas. Desde que era niño, cuando en aquellas dilatadas horas de la infancia, sobre todo en verano, esas horas infantiles en las que caben varias horas de adulto, esos interminables veranos de la infancia los pasaba dibujando. Me encantaba dibujar e inventar historias. Dibujaba. Mi hermano era también uno de esos grandes artistas infantiles, solo que con más talento. Había un artista en casa, que era mi padre, un imaginador, y mi abuelo había sido cincelador. Y para el cincelador y el imaginador, el dibujo es una de las asignaturas importantes. Así que de niño era un cabeza de chorlito que no paraba de dibujar. Pintaba menos, pero había algo que tenía claro. De mayor quería ser pintor. Y eso que ahora pienso, dicho sea de paso, que la pintura entre las bellas artes está sobrevalorada. Pero aún así, quería ser pintor. Y nunca me abandonó del todo esta vocación. Incluso a lo largo de mi vida he hecho varias intentonas de pintar. La última no hace demasiados años, cuando me apunté a clases de pintura en el Museo del Greco. Recuerdo que vino una profesora de Madrid, muy buena por cierto, así que volví a ilusionarme, volví a comprarme lienzos, desempolvé los tubos de colores, limpié los pinceles y saqué el viejo caballete del trastero. Y pinté. Me pasaba las horas pintando. En realidad copiaba algunos paisajes toleranos de Beruete y Sorolla, 2 pintores a los que le tengo mucha afición. Pero me peleaba mucho con los colores. Lo quería entonar todo, pero nada, no salía. El cielo, ese cielo sobre el que se recorta el perfil urbano de Toledo, se me caía a los pies. Porque parece que el cielo es azul y los árboles son verdes y las lomas cigarraleras son grises o pardas. Pero no, el mundo visible no responde a colores tan simples. Desesperado, viendo que de allí no salía nada que mereciese la pena, volví a guardar los trastos y acabé así abruptamente mi carrera de pintor. La cosa resultaba evidente. No poseía el talento necesario para pintar. Pero existía otro camino si no quería abandonar del todo la pintura. Un camino al que me condujo mi otra gran vocación, la filosofía. Y desde la filosofía, en la que consistió finalmente mi formación académica, me acerqué desde otro ángulo a la pintura. Me aproximé primeramente al Bosco, el mayor fabricante de monstruos de la pintura occidental, sobre cuya obra versó mi tesis doctoral. Luego vinieron otros, los bufones de Velázquez,
las pinturas negras y los disparates de Goya, los bodegones de Sánchez-Cotán. Partía de la historiografía, de la iconografía, de la iconología, pero trataba de desentrañar lo que me gusta llamar el pensamiento figurativo. Pensamiento figurativo. El pensamiento figurativo que está encerrado en las obras de arte. Digo figurativo porque no se expresa mediante conceptos o categorías abstractas, sino mediante imágenes. Imágenes. Trabajando dentro del ámbito de la estética, siempre estuve convencido de que en un cuadro como El Jardín de las Delicias o Las Meninas puede haber un pensamiento tan profundo y potente, o más profundo y potente, que en los sesudos tratados de filosofía. Quizá no hagamos sino llevar el agua a nuestro molino, pero a mí las explicaciones que generalmente se han dado de estas maravillosas creaciones artísticas desde la historia del arte, siendo muy relevantes y necesarias, con frecuencia me han parecido incompletas e insatisfactorias, en parte porque se quedaban en los condicionamientos históricos, con criterios periodizadores decimonónicos o en las descripciones meramente formales. En este libro me acerco a 8 autores, 8 pinturas, con las que en distintos momentos de mi vida pues he tenido cierto roce, cierto trato, a veces incluso de una manera bastante obsesiva. Un paisaje entre arroyos y montañas, de Fan Quan, el gran paisajista chino del siglo X de la dinastía de los Song del Norte, el panel central de Jardín de las Delicias, del Bosco, la Vista de Toledo, por supuesto, del Greco, un bodegón de Sánchez-Cotán, las Meninas de Velázquez, una de las pinturas más abstractas de las llamadas pinturas negras, llamado Perro semihundido, de Goya, la celebérrima Noche estrellada, de Van Gogh, y un tríptico de un pintor contemporáneo que siempre me ha interesado, que es Francis Bacon. Estos son los escenarios por los que se mueve este libro. Paisajes taoístas, jardines del ensueño erótico, paisajes místicos o neoplatónicos, paisajes sembrados de frutas y hortalizas, una escena aparentemente improvisada en torno a la infanta Margarita en el antiguo alcázar madrileño, un perro que se hunde en un talud, una noche tachonada de estrellas en las proximidades de Saint-Rémy, y ese paisaje terrible y deshumanizado que se desarrolla entre el retrete y el lavabo electrístico de Bacon. Y he querido pasear por estas pinturas como quien pasea por una galería de espejos y fantasmas. Pues aunque sus reflejos nos llegan del pasado, tienen mucho que decirnos acerca de quiénes somos nosotros, sus contemporáneos del presente. Por cierto, a Bacon le gustaba que sus cuadros tuviesen un vidrio, esos vidrios que a veces resultan molestos por los reflejos, para proteger la pintura, pero a él le gustaba porque de alguna manera te había reflejado en él. Era como un espejo, te había reflejado en esas figuras distorsionadas. Estas figuras que nos miran desde el otro lado del espejo reclaman de alguna manera nuestra mirada, la complicidad del espectador para que les ayudemos a traerlos de nuevo a la vida. Este ensayo parte de un supuesto. El arte ha nacido siempre del asombro del artista ante ese misterioso mundo que nos rodea y del que formamos parte. Un asombro consubstancial a la especie humana, que se ha traducido en un deseo más o menos consciente de apresar con formas permanentes el desconcertante flujo de seres y de cosas. Recuerden decía Heráclito que no nos podemos bañar 2 veces en las mismas aguas, no porque la corriente del río cambie, sino porque yo mismo cuando me baño ya no soy el mismo, ¿no? Ya sé que hoy, vamos a ir a hablar de la realidad.
Ya sé que hoy está muy desacreditada eso que llamamos realidad. A pesar de todo, la relación hombre-realidad conforma no solo la vida, sino también el arte. Pero quédense ustedes tranquilos. No me pregunto en este ensayo qué es la realidad, ni siquiera qué es el arte. No vamos a entrar en profundas elucubraciones metafísicas. No vamos a definir los conceptos fundamentales, tarea que siempre es ardua. Los físicos tienen dificultades para definir qué es la materia o qué es la energía, y no digamos los biólogos para definir qué es la vida, y por supuesto los filósofos para definir qué es la realidad. No quiero alarmarles. Como dice un autor para mí muy admirado, John Berger, sin la evidencia de la transitoriedad y la desaparición de todas las cosas, entre ellas nuestras propias vidas efímeras, cual pompas de jabón, no existiría el impulso de pintar. Seguramente conocen ustedes el mito de Cora, la doncella corintia que quedó enamorada, prendada de un joven, y que antes de irse a la guerra, posiblemente a que la matasen, estando durmiendo, aprovechó con una lámpara para, digamos, con un carboncillo dibujar su silueta. No sé cómo decirlo, sin esta, vamos a llamarlo, tensión con la realidad, sea lo que sea la realidad, yo creo que el arte pierde toda su fuerza y vigor. Tal vez por eso un pintor contemporáneo como Francis Bacon, vamos a llamarlo realista, no le interesa ese arte ensimismado de algunas vanguardias, esa pintura que solo habla de la pintura, el arte que solo habla del arte. En este pequeño ensayo o ensayos he recogido 8 obras de sendos pintores, cada uno a su modo y para particular estilo, pero que han realizado un trabajo en solitario, casi siempre en el margen, que no al margen de las corrientes imperantes de su época. No quiere esto decir que su arte se sitúe a espaldas del mundo que le ha tocado vivir, o que ignoren las obras que hacen los demás. Pero son como mineros solitarios que explotan una veta oculta, zahoríes como el bosco, que hacen que objetos que profundizan, digamos, esa naturaleza humana hecha de deseo y oscuridad. O pintores que hacen que objetos... ¿Qué pasa? No. Quería pintores que hacen que objetos antes inertes y mudos cobren vida propia e impongan su propia presencia, como el toledano Sánchez Cotán, quien lo dejó todo para profesar como cartujo lego en Granada, y para quien la realidad se ilumina y adquiere su verdadera y más profunda significación en la humilde existencia de unas frutas y hortalizas. De sobra es conocido el consejo de Teresa de Jesús a sus religiosas de buscar a Dios entre los cacharros de la cocina. La honda presencia de las personas y los objetos basta para despertar en nuestro ánimo el sentido de una realidad que nos pone ante la evidencia de lo transitorio de nuestras vidas, de cómo todo transcurre lento e inexorablemente hacia su desaparición, extinción y muerte. Todos tienen ustedes en la memoria esta imagen, la imagen de las meninas. Observen a estos personajes que están sirviendo a la infanta Margarita en una de las estancias del viejo alcázar madrileño. El cuadro de Velázquez, sin gestos dramáticos ni espectaculares, pone en escena, como tantos pintores del siglo de oro, una meditación sobre lo temporal y lo eterno. Nada más que a Tito que su arte,
en el que, junto con la memoria de lo real, late la zozobra de la vida. Una obra en la que subyace el estremecimiento ante el flujo y vivencia de la duración de las cosas, ante la irremediable y fatal consunción del destino humano. Su sed y hambre de eternidad, Velázquez solo la calma con la imitación y perfección de la creación artística. Él está convencido de que la mejor manera de comprender la realidad es copiándola. Pretende rescatar del olvido a un mundo perecedero, pero su victoria no es más que una vana ilusión, el sueño tan prodigioso como engañoso del arte. De ahí el melancólico sentir que impregnan sus retratos de los Austrias. Estas pinturas, después de todo, no hablan sino del vivir y del morir, que se generan en el mismo vientre, pues quien te da la luz de la existencia te está dando también la sombra del adiós. Sin embargo, el viajero taoísta, en su paseo entre montañas y arroyos, siente en todo momento que sus antepasados se encuentran cerca de él, que referirse a los individuos presentes y a los pretéritos es solo una forma de hablar, ya que el aliento de los desaparecidos es el mismo que anima a los presentes, a todas las generaciones sucesivas. Y como decíamos antes, ¿verdad? Así como en el eco se retira la voz ausente y en el aire se mantiene el aroma del té, del mismo modo los muertos en la paisajística china nunca acaban de desaparecer, gracias a esa vibración, a esa íntima y lejana vibración que vincula a todos los seres. Los muertos son como los planos alejados del paisaje brumoso que se ligan con los más próximos en relación con su mayor o menor definición. Cuando vivimos encerrados en nuestra miope existencia, apenas vemos más allá de nuestras propias narices. Como dice Chuang Tzu, nuestro vivir se parece al rápido pasar de un caballo visto a través de una rendija. En esta galería de espejos que ahora presentamos, en estas reflexiones de un sonámbulo insomne, desfilan grandes imágenes que son expresión de nuestra relación con las diferentes dimensiones de esa misteriosa e inconmensurable realidad de la que formamos parte. En el paisaje de Fan Quan los viajeros apenas se distinguen entre los arroyos y las montañas. Hasta tal punto se integran en la inmensidad de la naturaleza. Pero sin embargo, en el tríptico de Bacon, con el que acabo este librito, la armonía entre el hombre y el mundo ha saltado en mil pedazos. La naturaleza, la historia, la realidad toda ha perdido su relieve y ahora se integran en esta superficie de colores planos como en la pantalla de una tablet o de un móvil, sin que actúen sobre ellas otras fuerzas que la de la distorsión ni otros movimientos que los de las sombras unidimensionales que avanzan amenazantes. Entre estos dos paisajes, el maravilloso paisaje chino pintado sobre seda y la obra de Bacon, surgen otras imágenes, como el paraíso perdido del Jardín de las Delicias, una de las pinturas sin duda más asombrosas que se han ejecutado jamás y que más comentarios discrepantes y contradictorios han suscitado. Son tantas las interpretaciones, algunas peregrinas, bueno, el Bosco, alquimista, nigromante, mago, gran maestre de una secta herética. Bueno, recuerdo que hace unos años vino a casa el equipo de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio, porque, bueno, realmente había muy poca bibliografía en español sobre el Bosco. Iker Jiménez, que había escrito una novela histórica sobre el Bosco, pues quería hacer un programa monográfico sobre el artista Brabanzón, y estuvieron en casa y me grabaron.
Aunque yo creo que se fueron un poquito desilusionados, porque ellos querían algo mucho más sensacionalista. Querían, pues eso, querían un mago, un alquimista. Bueno, y yo le conté mi tesis. Mi tesis. No sé si demasiado apasionante. Sobre el Bosco se ha dicho muchas cosas. Hoy las tesis son más conservadoras. Yo no estoy de acuerdo tampoco con esa visión del Bosco como un artista moralista que se remonta al padre Sigüenza, como un pintor que predicaba con los pinceles. Tampoco me parece fundada tesis muy sugestivas, por otra parte, como la de Frangel, que sostenía que el Bosco pues era como el gran maestre de la secta de los hermanos del espíritu libre, los llamados adamitas, una secta que existió realmente en los Países Bajos. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XV. Para los adamitas, cuando Jesús murió en la cruz, nos redimió a todos, ¿no? Nos borró ese mal, esa mancilla que era el pecado original. Es decir, de alguna manera, pues nos retornamos al paraíso. De modo que para Fanger el pared central del Jardín de las Delicias sería el paraíso adamita. Esos hombres, como Adán y como Eva, que están entregados con toda inocencia, porque no tienen conciencia del mal, del bien. En fin, es una tesis interesante, pero con escaso fundamento. Yo más bien soy de un poquito lo que decía Julián, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Quevedo cuando hablo del Bosco. Para Quevedo, yo estoy seguro que Quevedo se inspiró en parte para sus sueños en la obra muy bien conocida aquí en España del Bosco, sobre todo el Jardín de las Delicias. Para Quevedo el Bosco era un descreído. Es más, en El alguacil endemoniado, un texto de sabrosa lectura, Quevedo va al infierno. La manera más fácil de ir al infierno era a través de los sueños. Uno sueña que va al infierno y ahí se encuentra con los diablos. Con unos diablos que están dándole suplicio al Bosco. Sorprendido, Quevedo le pregunta a los diablos ¿qué hacen ustedes con este señor que tiene fama de piadoso? Y los diablos se quejan de que el Bosco había hecho tantos potajes con los diablos porque en realidad no creyó nunca de veras en ellos. Es decir, que le acusa de descreído, de ateo. Una cita también que a mí me encanta y que tiene que ver con la interpretación que hago, porque he dicho que es un jardín del ensueño erótico, del deseo realmente. Si algo define a los seres humanos es el deseo, pero el deseo en cuanto deseo está destinado a no satisfacerse nunca jamás, a no consumarse, porque desaparecería. Cuando el deseo se satisface, muere como deseo. Si ustedes reparan en estas figuras, por cierto muy parecidas, de hombres y mujeres desnudos, entregados aparentemente a los placeres carnales, en realidad todos digamos que parece que se quedan en vísperas de contento. No consuman, digamos que tocan pero sin tocar piezas. En fin, bueno, no quiero cansarles demasiado. Por cierto, otra cosita y esto es interesante también porque es el inicio de mi relación con Alfonso. El primer libro que yo publiqué con Alfonso se llamaba precisamente El Bosco en Toledo, greguería sobre los demonios del arte. ¿Y qué cosa tan extravagante, peregrina es eso de El Bosco en Toledo? Pues porque el Bosco, no sé si lo saben ustedes, había nacido en Toledo. Bueno, no es broma, pero en el siglo XVII un pintor y tratadista, Giuseppe Martínez, en una obra titulada El nobilísimo Tratado sobre el nobilísimo arte de la pintura, afirma, asegura y reasegura que el Bosco había nacido en Toledo y se había ido a Flandes a estudiar.
No me pregunten por qué se asocia, desde luego Toledo y el Bosco, a partir de ese momento se asociaron, pero no solo con Toledo, con todo lo español. Ya saben ustedes que Felipe II, bueno, pues se trajo lo mejor del Bosco aquí a España. Y bueno, sentía fascinación por el Bosco. Aparece, bueno, por supuesto, Gracián, Quevedo, Lope de Vega, todos se acuerdan del Bosco. Siempre ha habido una relación muy especial con el Bosco, aquí en España, ¿no? Bueno, no quiero de verdad. Este cuadro seguramente lo conocen también, ¿verdad? Lo pudimos ver aquí en Toledo en el 14, con motivo de la gran exposición. Por cierto que yo, como no había estado en Nueva York, y no he estado en Nueva York, pues nunca había visto este cuadro hasta entonces. De modo que no, esos verdes habré visto como 20 o 30 reproducciones diferentes y nunca coinciden los verdes. Pero yo creo que este es el más... no exactamente este, pero bueno. En fin, también la obra del Greco es hija de desvelos y deseos infinitos. En la vista de Toledo del Metropolitan, la ciudad se levanta violentamente sobre su promontorio granítico. Hay un Greco diurno, un hombre pragmático y oportunista, que pertenece al mundo. Pero también hay un Greco nocturno, un Greco insomne que ha experimentado en su vida y en su obra una injerencia extraña a la causalidad humana. Un místico que sabe que sólo cuando el mundo se vacía de mundo alcanza su plenitud. Que únicamente cuando el alma se satura de lo visible comienza a vislumbrar lo invisible. El pintor que se había volcado hacia las cosas externas desarrolla en la evolución de su obra un proceso de interiorización, un retorno a sí mismo que prepara el regreso a la unidad perdida. Llegamos así al paisaje, madre mía, de Goya, que ya es contemporáneo, es nuestro contemporáneo. Goya es nuestro contemporáneo. No sé por qué extraño motivo, siempre me he identificado con esta cabeza de perro que asoma por una duna o de arena o un talud terroso. Sus ojos permanecen vueltos hacia arriba, con la mirada fija en un lugar indefinido. La atmósfera, como ven, es caliginosa, como de polvo en suspensión. No hay árboles, ni rocas, ni muros, ni ninguna anécdota narrativa que nos sirva de referencia para orientarnos en este espacio. No obstante, este antipaisaje, cuya modernidad reside precisamente en su extrema desnudez, le parece al pintor Antonio Saura el cuadro más bello del mundo. Cito: bello y terrible, habría que decir, porque el perro semi-hundido, como el resto de las pinturas negras, no deja de ser una recapitulación de todas las experiencias de fracaso y de desastre que se han sucedido en la vida y en la época de Goya. Esta sima en la que parece perder el pie un perro que se ha ido ahondando con la crueldad y la violencia de la guerra, que ha sembrado la tierra de despojos humanos, con el inapelable dolor de la propia enfermedad y la muerte de los hijos del pintor, devorados uno a uno por el inmisericorde Saturno, con la injusticia causada por la prepotencia y la estupidez del poder despótico, que condena al pueblo a la ignorancia y a la miseria. El perro encarna a todas las víctimas que tratan de mantenerse a flote en esta ciénaga en la que se han hundido para siempre los ideales humanistas de Goya, de ese Goya ilustrado. Los injustamente encarcelados, los locos, los muertos de hambre, las víctimas de las atrocidades de una guerra en la que ya no se distinguen los buenos de los malos. Todos encuentran su sitio en esta fosa común. ¿Qué queda del paisaje de su juventud? ¿Qué ha quedado del mundo, de la verdad del mundo, fundada en aquella fe
humanista que todavía creía en el progreso humano gracias a la luz de la razón? Bueno, no quiero dar las lecturas que hago de estas pinturas y de esta manera pues excusarles, digamos, de comprar o de leer el libro. Pero todas ellas abren un diálogo con el espectador, un espacio en el que salen a recibirnos imágenes que nos susurran al oído, fantasmas que han vuelto del pasado y que parecen tan desconcertados como nosotros, los inquilinos del presente, pues tampoco para ellos se ha despejado la incógnita de un vivir en el que todo tiene ya un amargo sabor a melancólica despedida. Y ya voy acabando. Si algo aprende uno en la vida, sobre todo cuando ésta te da un buen susto, como en este caso, en mi caso, es que somos como el licenciado Vidriera, frágiles y quebradizos. No hace falta que el cielo caiga sobre nuestras cabezas y nos parta un rayo. Cualquier cosita, un soplo, un virus, un golpe con una persiana, nos puede matar. Andamos como sonámbulos en este existir errante. Miramos lo que tenemos ante nuestros ojos, pero no lo vemos. Es increíble, ¿verdad?, que se me haya pasado la rata de la primera página. Pero bueno, no tiene importancia. Esto no es demasiado relevante. Lo importante es que la máscara de la costumbre nos impide ver, aunque lo tengamos delante de nuestras narices, lo que deberíamos priorizar por encima de todas las cosas. Por encima de esas cosas, sobre todo insignificantes, que absorben nuestras horas, nuestra atención en el día a día. Movidos por inercias corporales y mecanismos automáticos, no siempre tenemos tiempo para valorar lo que verdaderamente importa en la vida. Estoy pensando, por ejemplo, en la amistad. Frágil también en nuestra razón. Tan arrogante muchas veces que solemos negar o desechar lo que no comprendemos. Las tribulaciones de la vida nos dan grandes lecciones de humildad. Y no estoy pensando solo en ese babi que te pone en los hospitales y que deja el culo al aire. Es una buena lección de humildad. Solemos despreciar lo que no comprendemos. Pero nuestra inteligencia, como nuestra visión, tiene límites. Igual que yo no puedo ver lo que hay detrás de esa pared, hay cosas que sobrepasan nuestra capacidad de raciocinio. Realmente, cuando uno mira hacia el firmamento, en una noche de verano, cuajada de estrellas, se siente muy pequeñito, muy poquita cosa. Esta reflexión me sirve para acabar la presentación con un óleo que desde siempre, nada conocido tampoco, ¿verdad? Pero desde siempre me ha conmovido, desde siempre. Esta celebérrima Noche estrellada que pinta Van Gogh. Escribió el filósofo Immanuel Kant en su epitafio que dos cosas habían conmovido su ánimo: el cielo estrellado por encima de mi cabeza y la conciencia moral dentro de mí. El viejo pensador solía decir que lo bello encanta, lo sublime conmueve. Y hay algo más sublime que un cielo cuajado de estrellas en una noche de verano. Arropado por la noche, Vincent Van Gogh nos invita a elevar la mirada y a respirar hondo. Quisiéramos, como náufragos en esta vida, acudir a su reclamo, nadar en esta nebulosa celeste hasta alcanzar las estrellas, de una intensidad insuperable, inefable, decía Rilke. Vínculos, las estrellas, que unen y conducen en la noche y que comunican a los vivos con los muertos. Es curioso, pero al escribir este libro me ha acordado mucho de mis muertos, de hecho, incluso pensé en un momento dedicarlo a los antepasados. A los antepasados. Mi padre, mis abuelos.
En la contemplación de estos astros ebrios, en perpetua transformación, el pintor nos ayuda a comprender la naturaleza de este mundo como un incesante proceso. La visión de las estrellas, escribe Vincent a su hermano Theo, me hace soñar de la misma forma que lo hacen los puntos negros sobre un mapa que representa ciudades y pueblos. Me pregunto a mí mismo, ¿por qué los puntos de luz del firmamento son menos accesibles que los puntos negros sobre un mapa de Francia? Como cuando tomamos un tren para ir a Tarascón o a Rouen, nos servimos de la muerte para ir a una estrella. No podemos llegar a una estrella en vida, como tampoco podemos tomar el tren estando muertos. La muerte, a Van Gogh, Van Gogh, no le da miedo a la muerte. Lo dice muchas veces, la muerte no la siente como un final o como algo terrible, sino como la plenitud y la culminación de la vida. Nuestra muerte, escribe, no tiene nada de triste, cito, no tiene nada de triste, ocurre a la luz del día bajo un sol que lo envuelve todo con una fina luz dorada. Ocurre también a la luz de la luna, cuando, liberados de la parte más pesada de la vida, nos aligeramos para elevarnos al cielo nocturno y, mecidos en el regazo de las estrellas, abrirnos al infinito. Espero haber sido, creo que no, fiel a mi promesa inicial de cortesía y no haberle cansado mucho. Muchas gracias de todo corazón por vuestra compañía y su atención.